Bueno, ya estamos aquí con nuestra Pilar Alía, nuestra asesora fiscal de Abaco Consultores, y como la semana pasada estuvimos hablando de las herencias, de los impuestos, de las donaciones, y quedaron muchas dudas en el tintero, hemos querido que Pilar volviese otra vez a estando contigo para solucionar todas las dudas que tengan, porque los más importantes son ustedes siempre. Bienvenida, Pilar Alía. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa. Que 925 28 87 91 para cualquier consulta que quieran hacer. Ya saben que es su momento, o si lo desean a través de WhatsApp 660 37 3930, y Pilar Alía les contesta divinamente. ¿A que sí? Alfonso, lo primero que hay que hacer cuando recibimos una herencia, no llegar a decir, pues ala, ya tengo la herencia, me lo dan y punto. No, hay que pagar un impuesto. Claro. ¿Qué es el impuesto de sucesiones? Y que para hacer ese impuesto y para pagar ese impuesto hay que cumplir una serie de requisitos y dar una serie de pasos. ¿Hay plazo de presentación también para este impuesto? Sí, para el impuesto de sucesiones tenemos 6 meses desde el fallecimiento de la persona objeto del impuesto. ¿Esos 6 meses pueden ampliarse? Pues sí, podrían ampliarse por otros 6 meses más, pero lo tenemos que solicitar antes de que transcurran los 5 primeros meses, porque si no, no nos lo concederán. Hay que recordar que el impuesto de sucesiones es de donde fallezca la persona. No es lo mismo en Cataluña que sea en Castilla-La Mancha, es distinto. Vamos a ver, el impuesto de sucesiones es un impuesto estatal, que viene del año 87 la ley. Si bien es cierto que luego, ¿dónde se tributa? Se tributa en la comunidad autónoma donde ha tenido la residencia el fallecido o fallecida, en esa comunidad autónoma, y en cada comunidad autónoma hay una serie de reducciones, bonificaciones, etcétera, y que son distintas de una comunidad a otra. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que es la que nos importa, ¿qué deducciones tenemos? En Castilla-La Mancha, pues de la relación de bienes o de la relación de todo lo que tiene el fallecido, hay una serie de reducciones en base imponible. Esas reducciones en base imponible son varias. Hay una reducción del 95% para el cónyuge que sobrevive en el valor de la vivienda habitual. Hay una reducción si se están transmitiendo, por ejemplo, participaciones en sociedades o el fallecido tenía empresas, la transmisión, el traspaso a los herederos tiene una reducción del 95%. En la base imponible, que aquí en Castilla-La Mancha se incrementa un 4% más. Hay una serie de reducciones. Si, por ejemplo, alguno de los herederos eran beneficiarios de seguros de vida, pues esos seguros de vida, si parten de una fecha posterior al año 87, de la entrada en vigor de la ley, pues están exentos hasta 9.000 euros. Hay una serie de reducciones en base imponible. Y luego hay otras reducciones en lo que es ya al final la cuota a pagar, que esas reducciones sí son específicas de nuestra comunidad autónoma. Teniendo en cuenta, como dijimos el otro día, que si aquí en Castilla-La Mancha la base liquidable de toda la herencia es inferior a 175.000 euros, los herederos no van a pagar nada, está exento 100%. Ah, mira qué bien. Y ya saben que las respuestas las tiene Pilar Alía y las preguntas ustedes, marcado el 925 28 87 91 o el WhatsApp 660 37 39 30. Hablamos de herencias, de impuestos, testamentos, para que ustedes consulten lo que quieran. Mucha gente dice, vale, el problema que yo tengo es pagar, no tengo dinero suficiente para hacer frente a ese pago, a ese impuesto. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sin herencia? ¿O qué puedo hacer? ¿Qué soluciones hay? Sí, los herederos pueden pedir un aplazamiento, fraccionamiento del pago de esa herencia, y la comunidad autónoma correspondiente, pues a la vista de los documentos que les pidan y demás, verán que efectivamente, si no disponen de tesorería suficiente, les pueden solicitar, le pueden conceder ese aplazamiento, fraccionamiento. ¿Y en cuántos plazos se puede fraccionar? Eso se solicita y es la comunidad autónoma la que te va estableciendo los plazos. ¿Qué documentación hay que preparar? Pues lo principal en el caso de un impuesto de sucesiones es que todo el mundo tenga siempre disponible los certificados de defunción. Varias copias del certificado de defunción, es muy importante tener los certificados. El DNI, copia del DNI de la persona fallecida, así como de los herederos.
Y muy importante solicitar en el plazo de 15 días hábiles desde el fallecimiento el certificado de últimas voluntades, ¿vale? Hay que solicitarlo al Ministerio de Justicia, ya hoy en día se puede solicitar. Y te lo dan en el telemático. momento, además, incluso pueden ir ellos a la Si calle vas- Bolsa exactamente. solicitando una cita previa Sí. y en el momento Sí. te dan ese... Si vas presencial, te lo dan en el acto. Si lo solicitas telemático, a los pocos días hacer la transferencia y lo recibes también vía telemática. Quería hacer mención que también es muy importante, aparte del certificado de actos de última voluntad, solicitar lo que llamamos el certificado de cobertura de seguros. de seguros. ¿Por qué? Pues porque hay gente que en vida ha contratado seguros que luego los herederos no recuerdan o no conocían, o asociado a las tarjetas que utilizamos bancarias a veces van seguros. Entonces, solicitando ese certificado, que al fin y al cabo tiene un coste de 4 euros y pico más, es importante porque luego a veces te llevas la sorpresa que tienes una indemnización de un seguro pendiente de cobro. Ah, ¿y ese seguro los cobraría el heredero? Los Claro, herederos. pero si no me equivoco, eso está todo registrado en el Banco de España. Y seguro que igual tienes del trabajo que Sí, desconoces. pero si tú no lo pides, Exactamente. no te enteras. No te enteras. Hay mucha gente que si no pide este No te certificado enteras que lo están los seguros, desconoce. ¿eh? Pero yo creo que el notario sí se encarga de eso, ¿no? Por lo No, pero menos. imagínate que tú vas a la calle Bolsa No, no número te- no te 8 enteras. y resulta que esa persona no tiene testamento. Pues no hay notario que valga. Es verdad. Es decir, Claro, tienes claro, que pedir sí, claro. la solicitud de los seguros para saber si esa persona fallecida tiene que o sí. no seguros. Es Hay que estar importante, atento a ¿eh? todo. Más Es dudas importante. que nos surgen. Nos llama Marta, de la Pola de Montalbán. Ella tiene otros 3 hermanos. Su padre ha fallecido, hay una herencia pendiente, pero ella no está de acuerdo con el reparto. Si ella se opone a firmar, ¿la herencia se reparte? Ella tiene que estar a lo que diga el testamento que dejó su padre antes de fallecer. Ese testamento es el que deja el orden de reparto. Y otra cosa es que luego, ante el notario, en la aceptación de herencia, diga que no está de acuerdo, pero el notario siempre se va a encargar que se cumpla el reparto según el testamento de su O padre. sea, que aunque a ella no le guste, si el testamento lo pone así, es Sí. así. ¿Y si no hubiera testamento? Si no hubiera testamento, quiere decir que los herederos son a partes iguales, los hijos. Los herederos son a partes iguales. Y cuando se hace la declaración de herederos, se reparte a partes iguales Claro, y ahí si tampoco no hay hay nada, testamento. nada que hacer. A ver, que te la voy a poner más difícil. Dentro partes iguales se repartiría. Dentro de esto de las sucesiones, herencias y tal y cual, hay algo que se llama ajuar doméstico. Sí. ¿Qué es esto del ajuar doméstico? Pues es que el ajuar doméstico es un término ya un poco, pues claro, venimos de una ley del año 87. El ajuar doméstico es una valoración que se adiciona al valor de la herencia. Es decir, en cierta medida perjudica a los herederos porque es incrementar el valor. ¿En cuánto? Pues la ley marca en un 3% con carácter general. Es decir, si todos los bienes suman 100.000, hay que incrementar un 3% de 100.000 como ajuar Y no hay que ponerlo doméstico. sí o sí. Y hay que tributar por ese 3% más. Aunque Ajuar no haya doméstico, que es la televisión, el Ajuar frigorífico, doméstico, pues de la es- casa, por No, ejemplo, el inmueble. Es una cuantía que viene a representar lo que tú dices, Exacto. Juli, como el resto de bienes que no se han declarado anteriormente. Me Un parece poco de todo. exagerado, ¿no? Que haya que declarar Sí. eso. Imagínate que por lo que sea, pues tiene un cuadro ahí que lo compró, yo que sé. Claro, Tiene un incluso- Picasso. Claro, Entonces, incluso, está muy bien. incluso hay herederos que pueden incrementar ese 3%, mejor para recaudar, porque vas a pagar más. Claro, o sea que, y si, por ejemplo, no pusiéramos ese ajuar doméstico, nos podría penalizar. Evidentemente saltaría enseguida la O liquidación sea, hay que poner siempre complementaria. sumar un 3%. Sí, es Al elevado. 3% es el ajuar doméstico. Recordemos que hay los espectadores qué bienes hay que declarar en ese impuesto de sucesiones. Pues los bienes principales de una persona que fallece estaríamos hablando que son los bienes inmuebles, casas, casas que tenga, terrenos, etcétera, Los urbanos y los rústicos. rústicos y urbanos con las valoraciones correspondientes según las tablas de la comunidad autónoma, ¿vale? Menos no. Te voy a poner una complicada. Que se me ocurre a mí. Es Imagínate. decir, que si inflamos o desinflamos el precio, luego va a llegar a Hacienda y nos va a corregir Exactamente, con una puede paralela. hacer una valoración paralela. Esta es complicada, igual ni me la contestas. Imagínate que Qué por lo que malo sea, hay un caballo, un animal de por medio. ¿El tema de la sucesión de animales se especifica o no tiene nada que ver? Claro, vamos a ver, es que tú tienes que relacionar, lo lógico es Porque relacionar aquí mucha todos gente esos tiene ganado, bienes, por ejemplo. propiedad, pues si tiene ganado y tiene explotaciones agrarias, efectivamente es una parte de la relación de bienes, una explotación agraria objeto de transmisión a los herederos. De hecho, quien recibe explotaciones agrarias o ganaderas tiene deducciones de la base imponible y más si son jóvenes agricultores los herederos.
hijos, hay bonificaciones importantes, todo eso es objeto de transmisión. Los saldos en cuentas bancarias, valores de las acciones, fondos de inversión, todo a la fecha de fallecimiento, ¿vale? Seguros de vida. Lo que pasa que los seguros de vida, si bien van en la relación general, en los seguros de vida hay un determinado beneficiario, no pueden ser los 3 hijos, por ejemplo, a lo mejor es beneficiaria la viuda, el viudo o uno de los hijos. Ese heredero será el que tenga que tributar por ese seguro de vida que va a cobrar. El que lo recibe. Claro. Todo esto a veces sería mucho más fácil si dejáramos hecho nuestro testamento. Por eso es tan importante hacer testamento y la gente nos sigue preguntando, nos llama Pilar, ¿cuánto cuesta hacer un testamento? Pues es que es lo más sencillo del mundo. Es de los temas más sencillos que se llegan a firmar en una notaría. Me parece que el coste actual está como mucho en unos 60 euros. Y uno llega allí, lo que tiene que hacer, ¿qué es cuando prepara un testamento? Pues acercarse al notario con sus DNIs, por ejemplo, si es un matrimonio, y decir que quieren hacer testamento. El testamento más normal y el más lógico de toda la vida es que si fallece primero el hombre, pues deja el usufructo a la viuda y la nuda propiedad a los hijos. Nuda o propiedad. Al revés, se suele hacer así. Y luego, una vez que ha fallecido, ¿cómo se cuantifica cuánto es la nuda propiedad o cuánto es el usufructo? ¿Qué es la nuda propiedad, ese concepto? La nuda propiedad es la relación de bienes que van a tener esos herederos o que han recibido en herencia, pero que realmente no van a poder disponer de ellos hasta el fallecimiento de la madre o el padre. Saben que son su propiedad, pero quien los disfruta es el usufructuario. Ellos no pueden disponer de ellos. Y el usufructuario, tú dices que normalmente se suele dejar ¿a quién? Pues o el marido a la mujer al que marido. Eso se lo van a decir el notario cuando ustedes vayan. También se deducen los que tengan algún tipo de minusvalía, hasta un 33%. Sí, a partir del 33%. Incluido el 33%. Vale. Sí. Nos está llamando Ángel de Talavera, te quiere hacer la siguiente consulta. Tiene viviendas o tiene un terreno en propiedad en Castilla-La Mancha, y en Valencia y en Aragón, esos son los 3 puntos. Y en Madrid también. Ha hecho testamento y quiere saber, una vez que él fallezca y que sus hijos reciban esa herencia, ¿dónde tienen que pagar sus hijos ese impuesto de sucesiones? Si tiene propiedades en varios sitios. No. ¿En la comunidad de la muerta o en distintas comunidades? En la comunidad autónoma del fallecido, con independencia de dónde estén las propiedades. ¿Dónde reside? ¿Dónde residía el fallecido? Quizá la gente lo pregunta y se equivoca porque funciona de distinta forma en el impuesto de donaciones. Yo estoy viviendo en Toledo, pero estoy donando un bien de Valencia en vida y tributa el bien en Valencia, donde radica el bien. Pero, sin embargo, en el impuesto de sucesiones, todos los bienes, con independencia de donde estén, en la comunidad autónoma donde tenía su residencia el fallecido. Vale, y una última pregunta, porque estamos cerrando, pero tiene que ver con la declaración de la renta. Si sale a pagar, nos preguntan esa declaración, y yo ya la he hecho, bueno, pues que me la cobren cuando sea, ¿se puede reabrir para fraccionarla? Hasta la fecha límite de plazo siempre tenemos la alternativa con Hacienda de hasta la fecha límite poder rectificar la declaración. Y cuando sale a pagar te la cobran en la fecha límite. En la fecha límite, que en este año va a ser el 2 de julio, si la has fraccionado nos cobrarán el 60% y si la hemos domiciliado el 5 de noviembre el otro 40%. Muy bien. Pero hasta la fecha límite del plazo nos da la oportunidad Hacienda desde el año pasado de ir rectificando si observamos algún error. Vale. Bueno, pues yo creo que ha quedado más o menos todo claro. Hay todavía algunas dudas que nos surgen sobre ese impuesto sobre sucesiones, herencias, por ejemplo, bonificaciones en la cuota, reducciones por parentesco, pero lo que está claro, Pilar, es que aquí Hacienda no se le escapa nada. No, es lo que yo quiero no. dejar claro a los No. espectadores. No se le escapa. Que trampas aquí no se pueden hacer. El ajuar hay que ponerlo, la valoración la que está en el registro, porque pues, si no después nos va a venir por otro lado. Es lo que quiero que advirtamos también. Sí, es más, si no se liquida el impuesto de sucesiones en el plazo de los 6 meses y no se ha solicitado tampoco una ampliación del plazo de otros 6, los herederos recibirán, cuando transcurre un año o antes, los herederos reciben una carta advirtiéndoles que se les ha olvidado presentar el impuesto. Que a nadie se le escapa. Nadie se le escapa. Y a Pilar tampoco se le escapa una, por eso la tenemos aquí nosotros, con nosotros. Pilar, Muchísimas gracias. Gracias a Pilar, de vosotros. Abacus Consultores. Gracias por todo. Pilar.